Y por esa razón hoy estamos acá. Hoy estamos acá porque Él, su amor, nos ha convocado acá. No es porque me invitó el pastor o porque me invitaron una persona, no es porque el amor de Dios te convocó acá. Jesús te convocó acá, el Espíritu Santo te convocó acá. Yo les pido, no sé cuántos trajeron su arma. Mira, sí, hay que traer el fusil, la pistola o la espada o la metralleta. Mira, el diablo no le tiene miedo a nada, pero sí le tiene miedo a esto. Y cuando esta palabra se esgrime contra Satanás, él tiembla. La Biblia dice, ¿sabe quién cree más en Dios que todos? El diablo. La Biblia dice, el diablo cree en Dios y tiembla. Y tiembla. Muchas veces las personas en el mundo no creen en Dios y algunas personas dicen que Dios no existe. Pero aún el demonio, él cree más en Dios que nosotros. Y la intención de él es que la gente no crea que Él existe ni que Dios existe. Que la gente esté ciega al mundo espiritual y que la gente viva en su mundo físico. Tú no eres solamente este cuerpo. Dígalo, yo no soy solamente este cuerpo. Yo soy un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Entonces, y si miras lo que pasa en el mundo lo mira al revés. El mundo cree que uno es un cuerpo que tiene un alma y vive en un espíritu, debe ser. Porque el culto al cuerpo es lo que manda en la tierra. Si tú eres bonito, tiene que ser bonito, con plata. O sea, eso es lo que el mundo idolatra. Ser bonito, bello, las mujeres. Hay mujeres que se dedican solamente y hombres que se dedican solamente a la belleza. Y su vida es solamente eso. O aparentar éxito o dinero. Pero el éxito no es algo material, el éxito es algo espiritual. El éxito es cuando nosotros logramos ser libres en Dios. Dios quiere que seamos libres en Él. Y venimos hablando de esto, la guerra espiritual, porque nosotros necesitamos ser libres. Y para ser libres tenemos que tener un conocimiento de la guerra espiritual. Venimos hablando de este tema. Yo no sé cuántos de ustedes han estado guerreando y peleando. Amén. Pero todos tenemos que pelear. Mira, antes de comenzar yo quería decir algo, y es que el mundo, la Biblia dice que el mundo anda en una corriente. La Biblia habla de la corriente de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que el mundo siempre se está moviendo, el mundo va en una dirección. Pero hay personas que están como quietas y paradas. Entonces la pregunta es, cuando nosotros estamos quietos, ¿estamos avanzando o retrocediendo? Retrocediendo. Porque el mundo avanza y si nosotros nos quedamos quietos, entonces el mundo me está dejando atrás. Y cuando nosotros estamos en Cristo, igual es la misma cosa, cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros siempre tenemos que estar avanzando. Cuando el cristiano está sentado, el cristiano no está haciendo lo que tiene que hacer, ¿cómo está? Está atrás, está retrasándose. Entonces ahí es donde está, por ejemplo, lo que nosotros tenemos. En la iglesia tenemos el discipulado. El discipulado está diseñado para que el cristiano avance, para que no se quede donde tiene que estar. Por eso tenemos, por ejemplo, la escuela infantil, para que los niños vayan a la escuela infantil y avancen. Por eso vamos a tener más adelante un servicio de jóvenes, con la ayuda de Dios. ¿Para qué? Para que los jóvenes avancen. O sea, para que las personas aprendan la palabra de Dios y avancen. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que las personas conozcan a Dios y avancen. La iglesia es para eso. Si la iglesia no está haciendo que la gente avance, si usted sigue siendo el mismo que se sentaba ayer acá y sigue siendo este año igual, usted no ha avanzado, ni se ha quedado estático, usted está retrocediendo. Pero si usted siente que el año pasado usted mejoró, recibió, creció y va hacia adelante, entonces usted está caminando hacia adelante. Yo les decía una cosa también, cuando usted vaya a analizar su vida de lo que pasó el año pasado, es bueno hacer siempre balances de lo que ha pasado. Yo les digo a las personas, no haga balances de cuánta gente hay acá, o de cuánto dinero hice, o de cuánto no. Haga el balance, cuánto he crecido en el Señor, cuánto he mejorado como persona, porque la Biblia dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni
ni el rico en sus riquezas, sino alabes en esto el que tenga que alabarse, en conocerme y entenderme, dice el Señor. Entonces, nosotros, el balance de nosotros debe de ser cuánto hemos crecido en Dios. Y yo he visto acá personas que han crecido, wow, y que uno dice, wow, han crecido de una manera que Dios los está llevando. ¿Por qué? Porque el crecimiento, la Biblia dice que el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Es Dios. O sea, pero para uno crecer tiene que disponerse. Entonces, cuando yo les voy a decir algo, el Señor siempre nos está hablando, pero nosotros muchas veces nos hacemos los de la oreja mocha. Oreja mocha, o sea, como el que no oigo. Y Dios, por ejemplo, a través de los pastores, es una de las formas en que Dios nos habla. Y a veces Dios a través del pastor nos dice, mira el discipulado, mira esto. ¿Cuántas personas interponemos otras cosas al crecimiento? Si tú creces espiritualmente, vas a crecer familiarmente, vas a crecer personalmente. ¿Por qué le dijo Jesús a Marta? Marta, cansada y turbada estás con muchos quehaceres. Eso le dijo Dios a Marta. Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte y no le será arrebatada. María había escogido estar a los pies del Maestro, mientras Marta estaba corriendo, que no sé qué. Marta estaba haciendo algo bueno, sí, pero no era lo más necesario. Jesús le estaba diciendo a ella, Marta, estás sirviendo, sí, qué rico, el cafecito me lo trajiste, estás haciendo el arroz para comer ahorita, la carnita, todo, pero mira, hay un tiempo para Dios, y María escogió ese tiempo y no le será quitado. Pero entonces, ¿qué era lo que tenía Marta? Marta no estaba disfrutando de Dios, Marta lo que estaba era turbada. ¿Qué le dijo Jesús? Marta, cansada y turbada estás con muchos quehaceres, pero María ha escogido la mejor parte. Es decir, ¿cómo estaba Marta? Marta no estaba pecando, Marta no estaba haciendo nada malo, Marta estaba haciendo los quehaceres de ella, pero aún no solamente una cosa es necesaria, y es estar en la presencia de Dios. Todos los días, un tiempecito, venir a la iglesia para escuchar la palabra, y venir a los discipulados para aprender. No, que es que tengo que trabajar, sí, tienes que trabajar, pero guarda el tiempo de Dios y Dios te va a abrir y te va a dar mejores trabajos y te va a abrir mejores puertas. Hay veces nosotros estamos cogiendo la llave que no es. La llave del éxito no es hacer más, sino la llave del éxito es hacer lo que tengo que hacer primero y lo otro se va dando. Acuérdense de lo que dijo el Señor. El Señor dijo, hablando del afán y la ansiedad, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué hacen las personas? Que es por falta de conocimiento de la palabra. Las personas buscan la añadidura y después buscan a Dios. Entonces, consiguen la añadidura, pero pierden lo más importante, que es su relación con Dios. Más importante que la relación con Dios, no hay nada. No hay nada. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? El Jesús lo dijo. ¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve a usted que tenga todas sus cuentas o tenga dinero, o usted le dio regalos a toda su familia y trabajó mucho y le dio regalos, pero usted no pudo disfrutar de nada de eso? Ni sus hijos pudieron disfrutar. Porque muchas veces lo que los muchachos quieren o que la familia quiere no es tanto cosas materiales, sino amor. Lo que las personas quieren es que Dios se manifieste en nuestras vidas y lo vean, ¿cierto? Más que cosas materiales. Usted no ha visto por ahí una cosa que colocaron en Facebook, un niño lleno de PlayStation, lleno de bicicletas, y el niño con la cabeza agachada, y el niño en ese anuncio de Facebook dice, yo solamente quería un abrazo. Yo solamente quería un abrazo, y estaba lleno de cosas. Y el niño decía, yo solamente quería un abrazo. Muchas veces estamos llenos de cosas que son añadiduras, pero entonces si buscamos a Dios, Dios nos va a dar las cosas materiales, pero que eso no nos afecte lo principal, que es el Señor. Amén. Entonces, a mí me queda ese balance en diciembre. Mira, a mí diciembre me gusta y no me gusta. Yo lo digo personalmente, no es algo que hay gente que le gusta mucho. Yo no soy muy dicembrino. Yo sobrevivo diciembre, porque así lo digo yo. Porque en diciembre nosotros como que nos desubicamos.
Entonces muchas veces las personas estamos en otras cosas y a Dios lo dejamos por allá, y eso nos afecta, porque el motivo de la Navidad es Jesús. La Navidad es Cristo. Jesús, supuestamente lo que celebramos en la Navidad es a Jesús, pero en la Navidad nosotros no celebramos a Jesús normalmente. Nosotros estamos haciendo cosas, pero eso no importa, eso está bien. Está bien compartir con la familia, está bien salir a comprar. Usted quiere gastarse, que mucha gente se gasta se gasta lo que no tiene, y en diciembre lo que tienen es deudas para todo el año pagar. Yo le digo, yo viví así. Este año nosotros gastamos lo más mínimo, porque muchas veces nosotros en diciembre que le regalamos al uno, que le regalamos a otro, y nos llenamos de deudas, y todo el año somos pagando las deudas. Entonces es una de las cosas que yo miro, pero compartir con la familia, estar con la familia es una bendición. Es muy rico, porque muchas veces no tenemos ese tiempo durante el año, pero que no se nos olvide a poner a Dios en el lugar que Él se merece. En el lugar que Él se merece. Entonces venimos hablando precisamente de eso, de la guerra espiritual, y digo de la guerra espiritual es porque el diablo pone mucha distracción. El diablo quiere distraerlo. Diga, el diablo quiere distraerme. El diablo quiere distraerme. ¿Por qué lo quiere distraer? A usted, ¿sabe por qué? Porque si él logra que usted se distraiga, usted pierde el propósito de Dios y pierdes la paz. Porque ¿qué es la paz? Es una pregunta, ¿qué es la paz? Hay gente que dice, ¿qué es la paz? Entonces mucha gente se pregunta, no, la paz, la paz son por ahí unos $50,000 en el banco. Esa es la paz de Dios. Por ahí pagar todas esas deudas, esa es la paz. Sí, o sea, Dios quiere eso. Pero la paz no es solamente eso. Hay gente que tiene millones en el banco y viven sin paz, viven estresados, viven reestresados, no saben ni qué hacer con la plata, como, ¿en qué me va a gastar toda esa plata? Uno se estresa hasta que en qué se la va a gastar, ¿en qué me la voy a gastar? ¿Y cómo me la voy a gastar? Y se estresan por cómo se la van a gastar, y se enferman, y les da cáncer, y mueren, y al final se murió, y no la disfrutó, entonces la tiene el nieto, el bisnieto, y si el bisnieto es bien atravesado, se la fumó toda. Y se fuman millones de dólares, se lo fuman en droga, y eso se va en un segundo. Entonces lo que quiero decir con esto es que solamente una cosa es necesaria, y el diablo siempre está tratando de sacarnos de eso. El diablo siempre te está tratando de argumentar. Es decir, el diablo te va a decir, hey, estás mal, busque, no tiene tiempo, hágale, usted no tiene tiempo, hágale, muévase, no tiene tiempo, hágale, si usted no se mueve, entonces ¿quién se lo va a hacer? Entonces el diablo siempre te está sacando del propósito de Dios, y nosotros no nos podemos dejar sacar del propósito de Dios. Por eso es que nosotros estamos enseñando sobre este tema de la guerra espiritual. Tenga en cuenta, yo les dije, siempre toda persona está peleando, todos estamos peleando, todos los días. Ay, no, yo no peleo, yo como soy de Pacífico, yo no peleo con nadie. Sí, todos los días el diablo te está tentando y te está tratando de desviar del propósito de Dios. Con tentaciones, con cosas, entonces nosotros tenemos que estar alertas. Entonces, el reino de las tinieblas ha enfilado baterías. ¿Saben por qué? Porque le queda poco tiempo. Y Él quiere, por eso Jesús se preguntaba, al final de los tiempos Jesús se preguntaba, ¿hallará fe Dios en la tierra cuando venga? Jesús se preguntaba, cuando llegue yo, la segunda venida, ¿hallaré fe en la tierra? Esa pregunta es muy significativa. ¿Por qué? Porque en el mundo actualmente hay un enfriamiento, quien lo creyera. Hay un enfriamiento con las cosas de Dios. Y nosotros tenemos que salir de ese enfriamiento. O estamos fríos, o estamos calientes, pero no podemos estar tibios. O estamos fríos, o estamos afuera, o estamos adentro. Pero tenemos que meternos adentro, porque afuera no hay nada para nosotros. Jesús, ¿qué le dijo a los discípulos? Cuando los discípulos y escucharon la palabra, y dijeron, dura es esta palabra, porque Jesús les estaba hablando de que tenían que renunciar a muchas cosas para seguirle. ¿Y qué dice la Biblia? Que muchos dejaron de seguir a Jesús. Y Jesús se voltea a sus 12 discípulos y les dice, ¿acaso ustedes se quieren ir también? Y a mí me estremece la respuesta de Pedro.
respuesta de Pedro es una respuesta que lo deja uno sin argumentos. Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Si no es Cristo, ¿dónde vas a ir tú? Pregúntate. Si no es a Cristo, ¿dónde vas a ir? Pregúntate, si no es a Cristo, ¿a quién vas a acudir? Entonces eso es lo que le dice Pedro a Jesús. Señor, pero si solamente tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De otra manera Pedro le estaba diciendo a Jesús, Señor, no tenemos a dónde ir. No hay otro camino, Señor. Ellos se han ido, no sabemos para dónde. No tienen a dónde ir. Pero si nosotros nos vamos y tú eres el único que tienes palabras de vida eterna, tú eres el único que puede salvarnos, tú eres el Salvador del mundo, tú eres el Cristo. Y el diablo ha enfilado baterías para sacar a la gente de los caminos de Dios. El diablo no quiere que tú busques a Dios, porque él quiere que tú estés ciego. Y él quiere que tú no te salves y no logres el propósito de Dios. Ustedes muchas veces, yo no sé, pero ¿saben qué significa la palabra paz? Shalom, el nombre de Harlena. Y shalom, ¿saben qué significa shalom? En hebreo, significa hacer el propósito por el cual te diseñó Dios. La persona solamente tiene paz cuando comienza a hacer lo que Dios la mandó a hacer. Mientras tú no hagas, puedes tener todo el dinero del mundo, y si tú no haces el propósito de Dios, nunca vas a tener paz. Pero si tú tienes poquito en el banco, lo necesario, pero estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, tú tienes paz y eres feliz. Mira, yo le decía algo a Dios, yo no sé, yo le estoy hablando de otras cosas. He querido hablarle lo que voy a predicar, pero mira, yo ayer estaba en mi cama y yo le decía a Dios, Señor, porque mucha gente vive quejándose por todo y no somos agradecidos con lo que Dios nos da. Y yo estaba en mi cama con mis dos hijos y mi esposa, y yo sentía una paz y sentía un gozo de tenerlos a ellos ahí. Y yo le decía a Dios, para mí esto es el cielo. La gente quiere vivir el cielo cuando muera, pero no, tú comienzas a vivir el cielo desde ya. Porque la Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, pero el diablo ha querido robarte el cielo. El diablo quiere robarte la paz, quiere robarte tu familia, quiere robarte, por eso tú tienes que pelear. ¿Qué dice Juan 10:10? Juan 10:10 dice, porque el ladrón no viene sino para robar, hurtar y destruir. El diablo ha querido robarte tu familia. ¿Y cuántos años lleva trabajando para robársela? Y porque no ha tenido una persona que se pare con valentía y le diga, ¿cómo así, diablo? Es que hasta acá llegaste, no más, no más, no más. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace en el momento de que tú te metes con Dios. Amén. Cuando tú dices, pastor, yo quiero ser discipulado, pastor, voy a hacer el nivel 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y si hay más niveles, invénteselos, pastor, pero yo necesito más. Amén. Solamente cuando usted le dice al diablo, no más, no vas a acabar con mi esposo, no vas a acabar con mi esposa, no más, no más. Nosotros hemos dejado que el diablo entre y se robe nuestras familias y haga lo que quiera con nosotros. Y no podemos dejarlo porque es que Él está derrotado en la cruz. Él está derrotado en la cruz. Por ejemplo, los jóvenes. Cuando una persona llega joven como Marvin al Señor, yo llegué a los 20 años y yo le digo, mire, yo he hecho muchas cosas en Dios, muchas. Si yo no hubiera tenido a Cristo, yo no hubiera hecho nada. Pero todo lo que tengo, todo lo que he logrado es porque Dios me ha levantado. Amén. Y no importa la edad que tenga, si tiene 80, 90 años y se va a morir en 2 años. Dios dice, usted va a vivir hasta los 100 y tiene 98. Todavía puede cumplir el propósito de Dios, esos 2 años que le faltan de vida. Amén. Pero lo último, días, uno tiene que decir, no más. No más, no más. No dejemos que el diablo se robe más nuestras vidas. ¿Qué dice Apocalipsis 12:12? Está en el primero. El diablo es un ladrón, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y mira esta palabra, ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo, wow, los que están en el cielo. ¿Usted sabe que hay gente en el cielo ya? Nosotros.
Y nosotros también, en lugares celestiales en nuestro corazón ya estamos con Cristo. Pero mire, los que están en el cielo, la gente que ya murió, la gente que murió en Cristo, ya están en el cielo. ¿Qué dicen ellos? Ay, gracias a Dios no estamos en la tierra. Gracias a Dios no estamos en la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Oh, mire esta palabra, ira. Oh, cuando el diablo lo vio a usted, no crea que el diablo, ay, qué rico, ay, ahí está Humberto, ay, qué hermosura, tan tierno. No, el diablo le dice, este man lo quiero es matar. Ah, pero si él me da papaya, si me deja, ahí yo me lo llevo por delante. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué quiere decir eso? Es que el diablo está atento. Mientras tú andas distraído por allá en diciembre, ¡huepa! El diablo está pendiente. Usted está distraído por allá pensando en los huevos del gallo, pensando, ay, ¿qué voy a hacer este diciembre? Que mi familia, que quedar bien, que no sé qué. Y el diablo está, así lo quiero, distraído. ¿Por qué? Inmediatamente por ahí le da. Por ahí le da. Entonces, el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que ¿qué? Que le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo. Lucas 10 es otro versículo que habla de esto. Lucas 10, del 17 al 19. Dice, volvieron los 70 con gozo. Acuérdense que Jesús envió a mucha gente a predicar. Él tenía, algunos dicen, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? 12. Pero mire que él tenía muchos discípulos. Pero había un círculo de los 12 que eran más cercanos. Mire, él mandó a quién. ¿Quiénes son estos 70? ¿Eran 70 qué? Eran discípulos. Pero no eran como los 12. Eran 70. Entonces ellos volvieron. ¿Y qué hacían? ¿Y qué dijeron cuando volvieron? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mire el poder que nosotros tenemos en el nombre de Jesús. Y siga, por favor, Marvin. El 18. Y les dijo, mire esta palabra de Jesús. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, ¿y qué? Nada os dañará. ¿Por qué le tenemos miedo al diablo? ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros le abrimos una puerta al diablo en alguna área, entonces nos da miedo de él, porque él ha tomado control de algo de nosotros. Pero si tú sacas y te paras en la brecha y le dices, no, Satanás, Dios me dio autoridad de hollar. ¿Qué es hollar? Es decir, pisotear, serpientes, está hablando de demonios y escorpiones. Es que, mire, y escorpiones tiene que ver también con demonios que atormentan nuestras mentes. Y serpientes, porque el escorpión pica, una picadura, son el tormento. La palabra escorpión en la Biblia tiene que ver mucho con el tormento del alma. Gente que está atormentada. ¿Por qué? Porque no ha perdonado. ¿Por qué? Porque tienen odios, broncas, rabias, iras. ¿Por qué? Por divisiones en las familias. Todas esas cosas hacen que son escorpiones, son demonios que también toman control y entran. Hay demonios que entran en las familias y las destruyen, porque el propósito del diablo es destruir. Acuérdense, Juan 10:10, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hay que aprender de esos versículos. ¿Por qué? Porque tú no te vas a... ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? Yo quiero que tú le digas hoy al Señor, al diablo, no quiero más, ya hasta hoy llegó, hasta hoy. Tiene que haber un día hasta que diga, no más, ya, no más. El ladrón no viene sino para hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, esto es lo que quiere el enemigo. Pero nosotros, ¿qué tenemos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, y el nombre de Jesús. Acuérdese que el versículo anterior vimos, Señor, los demonios se someten en tu nombre. Y Jesús le dijo, yo vi al diablo que caía del cielo. Mire, porque a mí me gusta esa palabra. Porque mire, y lo vamos a ver más adelante en esta enseñanza,
Jesús es Dios, ¿cierto? Cuando Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo, la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vio? Jesús dijo, yo vi a Satanás. ¿Lo vio cuando los 70 fueron a predicar? ¿O era que Jesús lo había visto en algún otro momento? La respuesta cuando se reveló que lo crearon. ¿Cuándo lo vio? Como Jesús es preexistente, Jesús le estaba diciendo a ellos, yo vi cuando Lucifer cayó del cielo a la tierra. Y vi cómo cayó del cielo, y aquí abajo a la tierra a destruir, acabar con todo. Acuérdense que Dios recreó todo. Dios recreó todo. Entonces, este enemigo, tú tienes que pelear con él. Pero ya Jesús lo venció, es lo tremendo. Es como que, a ver, yo le voy a poner un ejemplo. Es como que usted tiene un enemigo y usted tiene un hermano mayor. Póngase de cuenta que usted tiene, digamos, 15, 16, usted es adolescente, 12 años, usted tiene un hermano de 18 y usted tiene un enemigo también de 18, o sea, que se cree de esa misma. Entonces usted sale y el enemigo viene contra usted es niño de 12 años y viene ese tipo de 18 y usted, no, aquí me acabó. Pero llega su hermano. ¿Usted alguna vez tuvo un hermano así, que lo defendió? Yo no sé, alguna gente sí. Y salió ese hermano y pum, 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 le metió una machacada. Así fue lo que pasó con el diablo. Dios llegó y le metió una machacada. Entonces le dijo, ahí se lo dejo para que lo acabe. Le digo, eso fue lo que hizo Jesús. Ahí se lo dejo para que lo acabe. ¿Por qué se lo dejó? ¿Por qué Dios no lo dejó? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a pelear contra el diablo. Que nosotros también disfrutemos de la victoria que Él ya logró por nosotros. Amén. El diablo ya está machacado. Amén. Lo que nosotros tenemos que es acabarlo de machacar. Pero no a golpes, sino con la palabra. Eso. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Entonces con la palabra de Dios le vamos a meter esa espada hasta lo profundo, a hundírsela. Entonces, y ahí sí lo digo, no tenga misericordia. ¿Sabe por qué? Porque no tiene misericordia con nosotros. Cuando un hijo de ustedes se aparta del Señor y usted es creyente, el diablo viene contra él, pero es a machacarlo, no es a, ay, tan lindo, ay, pobrecito, le voy a dar porque es hijo de Harling. No, él va a llegar a tratar de matarlo, por eso hay que orar por los hijos. Mira, a mí, yo no he podido hablar de nada de esta predicación. La muerte es espiritual, no tanto física. Quédate ahí. Hay un predicador que se llama Gigi Ávila. A mí me parece, yo escucho la vida de ese señor y yo digo, no, Señor, a mí no me llames así, porque ese señor sí que le tocó sufrir por el evangelio. A él le matan una hija apuñaladas, el esposo. Estamos hablando de un predicador famoso que hace cruzadas, y él busca un hombre que buscaba de Dios mucho, y llegan y le matan a esta hija apuñaladas. Y luego más adelante, años más adelante, una hija misionera fue a Venezuela a misiones y en el carro se mató en Venezuela. Y usted lo veía y hay una foto de él enfrente del cadáver del segundo hijo y dice abajo, y Gigi Ávila dijo, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero yo veo una cosa ahí, yo veo que este hombre fue un hombre que le dio muy duro al diablo y el diablo se trató de vengar de él. Y la forma de vengarse del diablo de nosotros es por el área más débil. O sea, no, si su hijo está débil, por ese lado le va a tratar de atacar. O sea, él no te va a atacar por el lado más fuerte, porque él sabe que por ahí va a perder el tiempo. Él te va a atacar por el lado donde él vea que tú tienes debilidades. Si tus debilidades son en el área que sea, pero muchas veces son la familia, porque él usa muchas veces la familia, los hijos, pero tengan en cuenta, acuérdense de lo que yo les he hablado, la guerra no es contra las personas, es contra demonios. Entonces, ¿cómo se vence? Es en oración. Muchas veces quédese callado, no le pare bola, usted sabe, el diablo está operando ahí. Lo ate en el nombre de Jesús y métase a orar. Y a buscar de Dios para que esa persona sea libre. Entonces, no alcance, ¿qué hora es? 12:20. Okay. 11:20. 11:20.
11 o 12. 11 y 20. 11 y 20, bueno. Todavía tenemos. Sí, tenemos un tiempecito. Yo quería que miráramos algo, y es que, ¿se acuerda que hablamos de la verdad y de la mentira? ¿Cómo diferencia usted que le están metiendo, que no le están metiendo gato por liebre? ¿Usted sabe eso? Que le están metiendo gato por liebre. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Le están metiendo gato por liebre? ¿Usted ha escuchado ese dicho? Nunca lo había escuchado. Sí, que bueno, existen ahora muchas sectas, existen muchas religiones, y muchas veces nos están metiendo gato por liebre. Entonces, ¿cómo hace uno para saber qué es eso que me están enseñando la verdad? Leyendo la Biblia. Conociendo la verdad. Hasta que usted no conozca la verdad, usted le van a meter gato por liebre. Sabe la Biblia solamente para aprovecharse. Eso. Hay muchas personas que toman la palabra de Dios y la tergiversan, pero hasta que usted no conoce la verdadera palabra de Dios, no va a distinguir la mentira. ¿Se acuerda lo que hablamos del billete? El billete original es muy parecido al falso. Son muy parecidos, pero ¿cuál es la diferencia? El papel. El papel del verdadero es algodón, entonces no se rompe, pues sí se rompe, pero no se daña fácilmente, resiste. Y la gente que copia los billetes no puede sino copiar la imagen y todos los símbolos, pero no puede copiar el papel, lo que realmente es. Igual, cuando tú conoces el Evangelio, cuando estoy hablando, cuando conoces la palabra de Dios, entonces cuando vienen con mentiras ya tú distingues que es el enemigo. Yo quiero decir esto, y es que el enemigo está detrás de las falsas doctrinas. El diablo está detrás de las falsas doctrinas. El diablo está trabajando de dos maneras. Como dice Marcos 4 en adelante, quiero lo apunta por ahí en ladito. Marcos 4, cuando habla de la parábola del sembrador, ¿qué dice? Que cuando usted escucha la palabra de Dios, ¿qué viene a hacer el enemigo? A robarla. Inmediatamente usted escucha la palabra de Dios, el diablo viene a tratar de robársela. ¿Cómo? Hablándole a su mente. ¿Qué le habla? Ay, qué pereza, qué sueño, la palabra de pastor y predica maluco, ¿cierto? Y usted le viene solamente, ay, este man sí predica maluco. Cuando usted piensa eso, diga, ¿será que soy yo o es que el diablo me está hablando? O empieza a decir, eso es mentira, ¿usted cree eso? Eso no le pare bolas a eso. O le empieza a hablar cosas en la cabeza, ay, se le está quemando el arroz, ay, güey madre, se me olvidó pagar T-Mobile. Oh my God. Entonces le mete, oh my God, tengo que ir a hacer esto ahorita. O sea, de alguna manera él te va a meter alguna cosa para distraerte, para robarte la palabra. Entonces él trabaja primero tratando de robar la Biblia, que la gente no coma la palabra, no la reciba. Y segunda manera, y malinterpretando la Biblia. Eso es otra manera que el diablo. Hay dos maneras con la palabra de Dios, robándola o malinterpretándola. Es decir, usted escucha por ejemplo un versículo y usted le viene a la mente un pensamiento distinto, como, ay, eso debe significar otra cosa. Y yo les voy a mostrar algunas interpretaciones que el diablo ha traído a la tierra para engañarnos a los hombres. Existen interpretaciones de la Biblia. Acuérdense que habíamos dicho que dice 2 de Pedro 1, del 20 al 21. La Biblia, Pedro dice que la Biblia no es de interpretación privada, ya lo habíamos dicho. La Biblia no es de interpretación privada. 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Es importante que cada versículo de la Biblia no lo interprete usted como usted cree que es, sino que la Biblia hay que leerla completa. Y ese versículo no puede contradecir ninguna parte de la Escritura. Si ese versículo contradice alguna parte de la Escritura, entonces hay que mirar por qué aparentemente está la contradicción. Porque las contradicciones en la Biblia no son reales, sino que son aparentes. Porque uno no entendió bien todo el contexto de la Biblia. Pero la Biblia no tiene contradicciones. Eso es la palabra de Dios nunca se contradice. Dios no dice hoy mañana es rojo y mañana es verde. Dios no dice hoy esto es pecado y mañana no es pecado. Dios no se contradice de esa manera. Pero cuando leemos la Biblia en su conjunto, encontramos aparentes contradicciones, pero cuando la interpretamos, ¿cómo la interpretamos? La Biblia misma se tiene que interpretar ella misma, no interpretarla nosotros. Entonces vamos a ver algunas interpretaciones
que han traído las personas y estas interpretaciones atentan contra doctrinas básicas de la Biblia. Por ejemplo, la primera es: el problema del pecado solo puede ser remediado por la fe en Jesucristo. Esa es la primera doctrina verdadera. El problema del pecado solamente puede ser remediado por la fe en Jesucristo, no por las obras personales o al ser una buena persona. Una doctrina básica de la Biblia. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia enseña que el problema del pecado solamente puede ser remediado por la fe en Jesucristo, no por las obras personales o por ser una buena persona. ¿Cómo el diablo lo distorsiona? El diablo dice: pues si usted no roba, si usted no mata, si usted no fuma, entonces ¿usted para dónde va? ¿Al cielo? La Biblia dice: no, por la fe en Jesucristo. Entonces vamos a mirar esta doctrina bíblica. Romanos 3:23. Esto es una doctrina básica de cómo la distorsiona el mundo. Estoy hablando cómo el diablo distorsiona la Biblia. Romanos 3:23. Por cuanto, ¿qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nadie puede ver la gloria de Dios sino porque están destituidos. ¿Por qué? Por el pecado. ¿El problema cuál es? El pecado. El pecado nos separa de Dios. Cuente. ¿Pecado cuál? Cualquier pecado. Cualquier pecado me separa de Dios. Cualquiera. Que es que yo no mato. No, pero usted ha tenido envidia. Pero usted ha tenido rabia contra su prójimo. Pero usted, no, pero es que yo soy muy bueno, Señor, yo hago buenas obras. No, es por obras. Efesios 2 del 8 al 9. Es que yo soy muy bueno, yo doy a los pobres, yo ayudo mucho a la gente. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la salvación viene por obras. No por obras, para que nadie se gloríe. Cierto que el diablo trae doctrinas que nos hablan de que es por obra la salvación. Les voy a traer dos engaños del diablo. Primero, el modernismo y el posmodernismo. ¿Qué nos dice? No, la verdad es lo que usted crea que es verdad. Es decir, que la verdad es que es subjetiva. Es decir, lo que usted piense. Si para usted fumar es malo, es malo. Pero si no es malo, yo no hago daño a nadie, entonces no es malo. Eso es una cosa del posmodernismo, es una mentira del diablo. Si ves como un versículo de la palabra nos abre tanto los ojos. Por obras somos salvos, ¿por qué? Por gracia. ¿Por qué? Porque hay pecado. ¿Y el pecado, quién dice que es pecado? ¿Quién no es pecado? ¿Quién dice? Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que define qué es pecado y qué no es pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es toda transgresión de la ley. Pecado es errar en el blanco. ¿Quién fue el que dio la idea de pecado o no pecado? Dios. Quiere decir que la verdad es, lo vimos en el discipulado, ¿cierto? La verdad es objetiva. Esa es la primera cosa que el diablo nos dice: mentiras. ¿Cuál es la verdad? Lo que usted crea. Si usted cree que eso es verdad, o yo creo que eso es verdad, y no le hace daño a nadie, eso es la verdad. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso es una mentira. Mentira del diablo. Pero mucha gente cree eso. Pero es una mentira que el diablo le ha metido a la gente. Y eso viene desde el posmodernismo, desde que se cree que no existe una verdad. Y de la misma manera como existe una verdad por las leyes naturales, por ejemplo, ustedes conocen la ley de la gravedad. Todo cosa tiene que caer. Los cuerpos se atraen. Igual existen unas leyes morales, objetivas. Lo que Dios dijo que era pecado es pecado, le guste a quien le guste. Otra mentira que tiene que ver con esto. Hay personas que dicen, hay sectas que dicen, usted puede ser salvo, cuando usted conoce a Cristo, usted es salvo. Y no hay nada que le pueda quitar la salvación. Porque usted ha sido predestinado por Dios y no importa si usted conoce a Cristo, no importa lo que usted haga, ya usted se salvó. Eso se llama salvos, siempre salvos. ¿Eso es verdad o es una mentira? Es una mentira. Si ves cómo estamos hablando, eso es una doctrina y hay iglesias que se van por eso, que dicen, ¿usted conoce a Cristo? Sí.
¿Ya usted fue salvo? Sí. Bueno, ¿usted puede seguir robando? Sí. Ya Dios me salvó, ya la sangre de Cristo me salvó, la gracia de Cristo me salvó. Usted puede robar, matar, hacer lo que quiera. Entonces hay gente que en la iglesia, viven en la iglesia, pero siguen pecando y creen que ya son los que son salvos, aunque perseveran en el pecado. No, eso es una falsa doctrina, que también tiene que ver con esto que acabamos de hablar, porque la fe en Jesucristo es la que nos hace salvos. Sí, es verdad, pero la salvación requiere también de nosotros, en el sentido de permanecer en Cristo, obedientes. ¿Qué dice? Los que toman esta teoría se basan en Romanos 8:28. Ya vamos a acabar dentro de un momento. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Siga, por favor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Ese es el primer versículo. Mire que lo que dice, los predestinó, ¿cierto? Eso es lo que llama la teoría de la predestinación. Y Efesios 1 del 4 al 6, Efesios 1 del 4 al 6, es el que sigue, dice: según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Hay otro versículo? Sí. Para alabanza de la gloria de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, con base en esos versículos, algunas iglesias toman ese versículo y esos versículos y dicen: es que Dios te predestinó para ser salvo. Ay, pastor, entonces si yo puedo seguir entonces con otra mujer aparte de mi esposa. Entonces el pastor le dice: pues hermano, no. Pero si usted lo quiere hacer, pues, pero usted no lo debería hacer. Pero usted ya es salvo. Usted tiene que cuidarse. Existen iglesias que trabajan con esa doctrina. Si no importa lo que usted haga, usted es salvo. Se llaman salvo, siempre salvo. Entonces, ¿con qué están jugando? Están jugando con esta doctrina que dice que la fe en Jesucristo es la que nos salva. No por obras personales o por ser buena persona, pero la llevan al extremo. El diablo también introdujo esa doctrina para que la gente persevere en el pecado. ¿Y qué pasa si persevera en el pecado? Se pierden. No importa que vaya a la iglesia, se pierden las personas. Esto es una aparente contradicción, ¿cierto? Porque él dice: fuimos predestinados. Es decir, ¿qué significa eso? Que antes de nacer ya nosotros íbamos a ser salvos. ¿Eso es verdad o es mentira? Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque Dios sabe quién va a ser salvo y quién no. Dios sabe. Pero usted es salvo por decisión suya. Pero Dios ya sabe si usted va a ser salvo o no. O sea, Dios ya sabe quién va a ser salvo. Pero la persona, para ser salvo, tiene que tomar una decisión personal. No porque, ¿qué dicen estos de esta doctrina? Dicen: si usted va a ser salvo, no importa lo que usted haga, usted va a ser salvo. Entonces, eso es una mentira. Miren que son doctrinas que se basan en cositas, pero son mentiras. Entonces, tú tienes que aprender a discernir qué es verdad y qué es mentira. Esta verdad está tergiversando esta doctrina, porque se está olvidando de otras doctrinas. Efesios 2, del 8 al 9. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9. No por obras para que nadie se gloríe, primero. Y segundo, Santiago 2, del 14 al 17, que dice que la salvación es por fe. Es decir, que la salvación es por fe, es lo que dice ese versículo, el pasado. Y este dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y es no, mire. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día,
Y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que la persona hace obras porque tiene fe. Pero hay personas que hacen obras sin fe. Es decir, las obras sin fe, lo que tú dijiste, perdón, yo me equivoqué, lo que tú dices es verdad, la fe es la que salva. Lo que está diciendo es la verdadera fe, porque hay personas que tienen fe y no hacen obras, entonces su fe no era fe, no era fe. Pero hay personas que hacen obras y no tienen fe, tampoco les sirve. Eso es tremendo, ¿sabes qué? Es tremendo esto. Entonces hay iglesias y hay religiones que te dicen, haga obras y usted se salva. Por ejemplo, la Iglesia Católica nos enseña eso, las obras de misericordia, y las obras te ayudan a llegar al cielo. Eso es una falsa doctrina del diablo, no es la doctrina de Dios. O haga obras y Dios lo va a llevar. ¿Cómo es que es esto del purgatorio? Que si usted da dinero a la iglesia... No, es purgar el alma antes de ir al cielo. O sea, como que no eras tan malo, entonces se va para el purgatorio y allá con los rezos y todo. Con los rezos, con las obras de otros entonces acá. Puede llegar al cielo. Y eso es una doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, esa doctrina es verdadera o es falsa. Es falsa porque contradice, ¿sí me entiendes? Contradice algunos versículos de la Biblia. Entonces, cuando yo te digo, la Biblia no es de interpretación privada, la Biblia se interpreta ella misma. Es decir, una iglesia le dio por decir que las obras de misericordia salvan, y las obras de misericordia no salvan. O por pertenecer a una iglesia, sos salvo. ¿Quién dice eso? Las iglesias, las sectas o las religiones. Si tú vas a la iglesia de los testigos de Jehová, si no vas a la iglesia de los testigos de Jehová, no sos salvo para ellos. Si usted no va a la iglesia mormona, no es salvo para los mormones. Si usted no va a la iglesia católica, no es salvo para los católicos. ¿Saben? Ellos dicen que los cristianos son hermanos apartados. Apartados. ¿Qué estoy diciendo yo? Que lo que estoy diciendo es esto. Todas estas doctrinas son herejías que ha introducido ¿quién? El diablo. Entonces, mire, él es el origen de estas cosas. Él es el origen. ¿Por qué? Porque a través de esas doctrinas logra desviar las personas. Porque si usted cree que usted es salvo por obras, entonces hay gente que da mucha plata para que lo vean. Y al final va a llegar al cielo y va a decir, tocando la puerta, abre San Pedro. San Pedro, aquí. Hermano, vengo acá, llegué acá. ¿Cómo así? ¿Cómo así que usted llegó? Sí, es que yo hice muy buenas obras en la tierra. Yo tengo ahí mínimo una mansión, porque yo daba plata para los pobres y yo le dije, pero usted lo dio para que lo vieran, hermano. Vaya, devuélvase para la paila mocha. Ya tuvo su recompensa. Ya tuvo su recompensa en la tierra. Allá lo alababan, decían que usted era muy bueno, muy santo. Eso es lo que usted quería, ¿cierto? Pero ya aquí, porque es que la salvación es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, solamente por la obra de Jesucristo. Entonces, voy a dejarlo nada más con esa. Vamos a ir viendo más doctrinas y contradicciones que el diablo introduce. Mire, hay otro pasaje en segunda de Pedro 3 del 15 al 17 que nos habla de que la palabra la tergiversan. Mire, verá. Mira, ¿quién está hablando en este libro? Pedro. ¿Quién es Pedro? Un apóstol. Para la Iglesia Católica, ¿quién es? El primer apóstol. ¿Pero quién es además? La roca. Pedro es la roca de la iglesia. Por eso hay papas y los papas son sucesores de Pedro. Bueno, mire lo que decía el primer papa, decía: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Quién ha escrito? Pablo. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? Muchas.
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Un momento, ¿de qué cosas hablaba Pablo en todas sus epístolas? De la fe. Pablo es el apóstol que habla de la gracia, de la fe. Él habla de que la salvación es por fe, la salvación es por pertenecer a una institución, la salvación no es por obras, la salvación es por la fe en Jesucristo. Pero la fe, como vimos en Santiago, necesita obras para que sea fe, si no, no es fe. O sea, nosotros hacemos obras porque tenemos fe. No tenemos fe, no hacemos obras para tener fe, sino que hacemos obras porque tenemos fe. Entonces, ¿qué dice Pedro? Dice, entre las cuales, hablando de Pablo, de las cartas de Pablo, dicen las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Qué está diciendo? Le hace Romanos, es difícil de entender. ¿Qué dice Romanos? Romanos 1, 2 y 3 dice que nadie es salvo por obras. ¿Qué dice Romanos 1, 2 y 3? Dice que, Romanos 1, 2 y 3 dice que nadie es salvo. No hay justo ni uno. Nadie es salvo por su propia cuenta. Nadie. Pablo dice, ni judíos, ni gentiles, ni los que no son nada son salvos. Dice, nadie. Dice, no hay justo ni siquiera uno. Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué dice Pablo al final? Dice, solamente a través de Cristo la gente puede ser salva. Es lo que dice Pablo. Entonces, ¿qué dice Pedro? Dice, sí, hay algunos que toman esa salvación y la distorsionan, esas palabras, como lo que acabamos de ver. Que estaban los que dicen que salvo siempre es salvo. ¿De dónde sacaron eso? De Pablo. Cogieron un versículo de Pablo aisladamente y lo sacaron del contexto de la Biblia, toda completa. Entonces, dice, hay unas difíciles de entender. Dice Pedro, ¿no es que está diciendo? Pedro, el primer papa. Estoy diciendo, yo sé que él no es el primer papa, pero estoy diciendo el primer papa católico. Estoy diciendo que este es el papa de los papas. Este es el papa para lo católico. O sea, si Pedro dice, tiene que ser pues verdad. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué está queriendo decir Pedro? Pedro está diciendo, la Biblia la tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Que estas doctrinas tienen la capacidad de hacerlo perder a uno. ¿Y esto quién lo introdujo? Satanás. A través de los maestros, Satanás mete ideas que no son bíblicas. Esto lo dijo Pedro. Otro versículo, con esto acabo, Mateo 7, del 21 al 23. Jesús lo dijo, así amados sabiendo, así que, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cierto que ese versículo de la predestinación contradice esto? Porque ¿quién dice Señor, Señor, sino los cristianos? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿A qué día? ¿Qué día? Pues el día del juicio final. Me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre hacíamos muchos milagros. ¿Quiénes van a hacer esos milagros? Pues nosotros. ¿Y qué nos dice Jesús en el 23? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces importan las obras. Sí importan las obras. Sí importan las obras para mostrar de que tú estás en salvación. Porque es el fruto de que Jesús te salvó. O sea, es decir, cuando Cristo entra en tu corazón, tiene que haber algo que se produce. Si sigues siendo el mismo, entonces no eres salvo. Era lo que yo les decía la semana pasada. Hay personas que hacen la oración de fe 80 veces. Yo he visto gente que hace la oración 80 veces la oración de fe. Padre, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, pero no lo han creído. Por eso nunca cambian. Por eso nunca son salvos. Porque hasta que tú no creas, y creer, ¿qué significa? Creer es que tú te entregas a esa verdad. Y cuando tú te entregas a esa verdad, ¿cómo es una muestra? Tiene que haber obras. Le voy a mostrar una obra que muestra que usted se ha entregado a esa verdad. Pastor, discipulado, apúnteme ahí, apúnteme. Discipulado 1, 2, 3, 4, 5. Inventes el sexto, que también lo voy a hacer. Eso es una obra que muestra la salvación, que quiere aprender la palabra de Dios, que quiere, pastor,
para lo que quiera, aquí estoy. Vea, aquí estoy, pastor. Úsenme a lo que quiera en la iglesia. Yo quiero servir a Cristo. Yo quiero que Cristo sea glorificado. Yo quiero servirle al Señor. Una muestra de eso, pastor, espéreme a las 9 de la mañana, voy a ir a orar, a interceder. ¿Qué me ponga a hacer? Póngame a hacer algo, pastor, póngame. Que es obras que muestran que algo pasó en mi corazón, que hay deseo de amar a Dios, que hay deseo de servirle a Dios. Entonces, este mensaje, el propósito de este mensaje es mostrar que esta iglesia va a crecer. Amén. Pero esta iglesia va a crecer sobre personas, sobre nosotros, sobre ustedes. No hay que el pastor Mauricio, no, es que no soy yo el que va a hacer crecer la iglesia, es Cristo. Amén. Pero Dios lo va a usar a usted, mi hermano. Amén. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a entregarnos y a creer de verdad. Porque el propósito de esta enseñanza es incentivarlos a amar a Dios y su palabra. Que tomemos la verdad de Dios como nuestro tesoro más importante. Que anhelemos la leche espiritual no adulterada como bebés hambrientos. Primera de Pedro 2 del 1 al 11 dice que debemos desear la leche espiritual predicada por medio de los 5 ministerios: los profetas, los maestros, los evangelistas, los pastores y los apóstoles. Esos son los 5 ministerios de la iglesia, para que podamos crecer y madurar en Cristo, resistiendo y reprendiendo las obras del diablo, y así por medio de esta palabra de Cristo sea formado en nosotros Cristo, para que brille Cristo en nosotros a todos los hombres y el reino de Dios sea establecido en la tierra. Amén. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra que nos has hablado en la primera palabra del 2020, Señor. Este año es el año del crecimiento, este año es el año de la victoria, este año es el año de la expansión, este año es el año en que veremos la gloria de Dios como nunca antes. Este año es el año que Dios nos va a llamar a hacer cosas más grandes. Este año es el año de los discipulados. Este año es el año de las células. Vamos a abrir diferentes células en el nombre de Jesús, en diferentes casas, y el que quiera que abramos células ya la vamos a abrir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Padre, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y heme aquí, Señor, para lo que me necesites. Aquí estoy. Aquí estamos, Señor. Queremos hacer obras de fe, porque la fe sin obras es una fe muerta. Padre, ayúdanos a creer que esta palabra es viva y ayúdanos a vivirla, Dios. Padre, y los que están en este momento, si usted necesita entregarse a Cristo, dígale: Señor, yo me entrego a ti. Señor, yo creo tu palabra y hoy me comprometo a decirle al diablo que no más con mi casa, no juegues, no vas a jugar más con mi familia. Hoy me paro en la brecha y tomo autoridad sobre los demonios y los hollo y los destruyo en el nombre de Jesús. Padre, atamos al diablo en cada familia, todo espíritu que se está moviendo en su casa. Dígale ahí donde está: Señor, yo ato todo demonio en mi casa. Le ordeno al diablo que no opere en mi casa en el nombre de Jesús. Padre, yo pido que tu palabra corra en mi casa, sea moviéndose en mi casa. Gracias por cada persona. Oramos por cada uno en el nombre de Jesús. Padre, que tu presencia y tu palabra toque la vida de cada persona que está hoy acá en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, yo me comprometo a seguirle. Yo no quiero andar más en mi propia opinión. No quiero andar más en mis propias fuerzas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.